¿Qué tal? Me llamo José Luis, trabajo en UTAD, estoy en el departamento de marketing y nada, os quiero dar sobre todo las gracias por venir a esta masterclass que nos va a dar Miguel Paniagua. Es una masterclass centrada sobre todo en el máster que tenemos, en el máster profesional de dirección de producción para animación, videojuegos y VFX. Aunque Miguel se va a centrar sobre todo en videojuegos, que es ahí donde ha desarrollado su carrera principalmente en el puesto de productor. Hay que decir que Miguel también es un ex alumno de UTAD, de las primeras promociones, y bueno, pues imagino que nos contará cuál ha sido su inspiración para dedicarse a la producción, porque creo que fue un pequeño flechazo. Así que yo creo que voy a dejar con él. Él ahora mismo trabaja, para que os hagáis una idea, en lo que es en producción. Es, digamos que responsable de producción senior en Ubisoft, con lo cual está con proyectos que os podéis imaginar todos, no diré nada, sobre todo para evitar problemas con las confidencialidades y esas cosas, pero os podéis imaginar dónde está trabajando, es decir, juegos AAA, top del mercado, y sobre todo viendo lo que Ubisoft ha presentado recientemente, os podéis hacer una idea. Aún así, de todas maneras, Miguel también trae una trayectoria importante en empresas españolas, donde ha estado trabajando durante muchos años en Tequila Works, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que os dejo con él, que os lo va a contar mucho mejor que yo y va a ser más interesante. Os digo un par de cosas. Miguel va a dar la masterclass, nos va a explicar lo que nos quiere contar sobre eso es lo que es el productor, el director de producción de un proyecto de videojuegos. Y tenéis un botoncito en la ventana que es preguntas y respuestas. Ahí podéis ir dejando las preguntas que se os ocurran, que cuando termine Miguel las iremos respondiendo una a una. ¿Vale? Pues nada, sin más, muchas gracias, lo dicho, por venir hasta aquí y os dejo con Miguel y espero que os guste. Hasta ahora. Miguel, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, José, y gracias por las palabras que me dedicas. A mí hoy me gustaría dedicar un poco esta charla a lo que es la figura del productor. Como bien decías, para mí es una figura que normalmente es como ese jugador de fútbol, por hacer un símil, que no destaca, pero que es fundamental. Entonces, voy a empezar básicamente con la típica frase, ¿no?, de que siempre se dice el aprendiz de todo en la industria del videojuego, y ya veremos por qué yo creo que aprendiz de todo exactamente no es. Eso lo vamos a ir desgranando un poco, pero dejadme, antes de nada, que me quite la cosa aburrida de encima, que es mi presentación. A ver, como bien decía José Luis, yo soy Senior HQ Producer en Ubisoft. Tengo un recorrido, yo fui parte de la primera promoción de Game Design en la UTAD. Por entonces no existía el programa de producción, me hubiera venido estupendísimamente. Yo venía de o sea, mi entrada en la industria es muy tardía. Yo con 32 años decido que quiero empezar a hacer videojuegos, y porque venía de cosas de autónomo. Yo había estado haciendo agencia de viajes, había estado montando un hotel, había estado trabajando en una mina en Bolivia, que esa es como mi gran aventura, y cuando vuelvo de Bolivia pues me pongo a hacer el máster de Game Design. Entré directamente, tuve la suerte de que antes de terminar el máster yo ya estaba trabajando en un estudio pequeño de móvil. Quiero hacer quiero dar importancia en lo del estudio móvil, porque muchas veces cuando empezamos un máster en videojuegos y salimos, todos soñamos con, pues voy a entrar en Blizzard, voy a ir a Riot o a cualquier empresa grande, ¿no? A Rockstar, la que lo esté petando en ese momento. En mi caso era Blizzard, ¿no? Yo quería ir a Blizzard, pero enseguida te das cuenta que la gente de allí es gente con un nivel espectacular. Entonces, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Entonces yo entré en una pequeña empresa de móvil. De hecho, yo ni siquiera entré como productor, aunque durante el máster me enamoré de la producción de videojuegos. Cuando yo entro, y luego ya veréis, el puesto de productor es un puesto de mucha responsabilidad. Cuando yo entro como level designer. Yo entré como diseñador de niveles. Y para este juego primero, que es el que está ahí arriba a la izquierda, que se llama Crazy Lazy Runner, un runner catastrófico, malísimo. Luego pasé enseguida, me pusieron como Associate Producer, asistente de producción. Y sacamos ya un par de titulillos. Luego pasé ya a productora en esa empresa, donde era una empresa muy pequeña, gestionábamos alrededor de 7 proyectos por 25 personas. Entonces era
muy, muy complicado. Después de esta empresa, estuve unos meses en una empresa de doblaje que se llama Pink Noise. No lo voy a poner aquí porque no es muy relevante. Lo que sí es relevante es que a los 5 meses hicieron un ERE, me despidieron y entonces es cuando yo caigo en Tequila Works. Y yo en Tequila Works entro como productor para trabajar en Rhyme. Y en mitad de la producción de Rhyme es cuando nos empezamos a trabajar también en Sexy Brutal y ahí es cuando a mí me piden que haga la producción de Sexy Brutal. Sexy Brutal era un proyecto que se llevaba en dos zonas distintas, en una parte en Inglaterra y otra en Madrid, entonces me tuve que estar viajando mucho. ¿Por qué digo y realzo lo de Inglaterra? El idioma. Lo comentaremos luego, pero el idioma es fundamental. En videojuegos, si queréis entrar en la industria, me imagino que para FX y para animación hoy en día es igual de necesario, pero el inglés es fundamental, hay que tener un buen nivel. Bueno, entonces hice Sexy Brutal, estuvimos haciendo Rhyme, que es como un poco el título bandera del estudio Tequila Works. A la vez estuvimos también en Tequila Works, abrimos un poco la sección de VR, estuve participando también indirectamente en estos títulos, en Invisible Hours un poquito más, en el Groundhog Day, que es un título exclusivo de Sony VR, de PlayStation VR. En este estuve ayudando, pero muy poquito, o sea, la verdad es que lo tengo ahí puesto más de forma testimonial. Después de Rhyme me ascendieron a Senior Producer en Tequila Works y fue cuando hicimos Guild. Guild para mí es un título muy especial porque es la producción que he tenido que mejor ha ido nunca. Fue un proyecto que lo estructuramos muy bien desde el principio, lo diseñamos muy bien pensando en producción, en cuáles podrían ser los distintos problemas que tendríamos, y Guild fue un título que además tuvo la ventaja que salía para una sola plataforma y eso pues da muchas ventajas. Guild salió también que el que era mi compañero de director de producción se fue y entonces pues me propusieron a mí ser el Head of Production de Tequila Works y fue cuando estuve trabajando en Song of Nunu hasta que el año pasado, en julio, a mí me contactó Ubisoft un tiempo antes, pero bueno, mientras estábamos trabajando en Song of Nunu, pues yo en julio decido que me voy y me voy a Ubisoft. En Ubisoft, como José Luis decía, yo estoy trabajando en proyectos muy grandes, algunos que podrías incluso decir excesivamente grandes, pero de los que os puedo hablar, os puedo comentar, estoy trabajando en Mario Rabbit Spark of Hopes, que sale ahora el 20 de octubre y que bueno, pues no puedo decir más que es un pepinazo de juego, que estoy súper orgulloso del trabajo que estamos haciendo y bueno, pues que ya lo veréis. Perdona, Miguel, Sí. disculpa, Miguel, pero eres mi héroe a partir de ahora, ¿eh? Si estás con este juego, eres mi héroe. Sí, 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 es una barbaridad lo que está trabajando este equipo y han tenido sus más y sus menos, pero la verdad es que están sacando, le dan 1000 vueltas en todo al primero. O sea, vamos, el otro día leí el artículo del 3 de juegos que dicen apunta a GOTY y se me ponen los pelos de punta porque es que realmente es un pelotazo. Vamos, a mí me parece que es un pepinazo el juego. Pero bueno, ¿qué voy a decir? También. Entonces, bueno, pues esta es, digamos, la parte aburrida. Os he hablado de mí, os he contado un poco mi recorrido. Voy a permitidme pedir que me deis un segundito. Quiero comentaros algo de la evolución del empleo en la industria. El otro día, preparando esta charla, entré en lo que es la página web de la Asociación Española de Videojuegos o Asociación de Desarrolladores Española. Bueno, los que hacen el libro blanco, yo lo llamo el libro blanco de PTT. Pero en el libro blanco una de las cosas que hablaban era de la evolución del sector en términos de empleo directo, ¿vale? Estos empleos directamente. Luego hay empleos indirectos que hace que crezca un poco más. Pero lo que quiero que veáis es que más o menos al año se prevé un crecimiento de en torno al 10% de gente que va a entrar. Y luego otro dato que a mí me parece todavía más importante es que se necesita formación. De la gente que va a entrar en la industria, ya hay un 3% que es sin formación reglada. Es decir, un 97% de la gente que se espera entre en la industria es gente que ya tiene, ya sea un ciclo formativo o ya sea un grado o ya sea un máster, como es el caso. Con lo cual, lo que sí os invito es
a que entréis un poco en esta reflexión, de decir, necesito formarme. La industria del videojuego ya no es lo que era hace 20 o 30 años, en los que pues había una persona que se daba bien programar y entonces pues se echaba un currículum y se le contrataba porque, bueno, pues sabía hacer cosas, ¿no? Hoy no, hoy en día es una industria, como ya sabéis, la industria del videojuego mueve más dinero que la música y el cine juntos. Es la industria de entretenimiento de referencia, es la más grande. Entonces, lo que sí eso conlleva también, y bueno, y el hecho de que los proyectos cada vez que se hacen son, o sea, los proyectos grandes cada vez son más caros, lo que y con eso es más riesgo. Lo que sí se hace es que se invierte cada vez más en formación para que la gente llegue lo más preparada posible. Otra cosa que me he encontrado preparando esta presentación es, y me he encontrado con esta imagen que la tenía de una charla de hace unos años. En el 2018, las ofertas de empleo de gestor de proyectos, lo que es el project manager o el productor, era un 2%. El año pasado ha sido un 6%. Es decir, cada vez se nos valora más. Los productores, la gente está por fin entendiendo que el productor es un perfil necesario a la hora de llevar un proyecto. Con esto, vamos a ver, podemos ver que programación es mucho más y que arte también son mucho más, pero claro, es que hay que tener en cuenta que un productor puede gestionar un equipo de 30 personas, entonces, pues claro, es uno para cada 30, ¿no? Entonces, quiero decir que nunca vamos a, no podemos hacer un juego por nosotros solos o un proyecto, no lo llevamos a cabo, pero cada vez se dan cuenta de que es un perfil muy necesario. Y esto también es crítico, es importante. Yo hoy me voy a centrar, o sea, en lo que es el estudio de desarrollo, pero sí que quería daros un poquito de información de cuáles son los actores de la industria. Esto es bajo mi punto de vista, yo los englobo en 3 actores, que son el publisher, que es, digamos, esta empresa que no desarrolla por sí misma, sino que a lo mejor subcontrata a un estudio de desarrollo para llevar a cabo un proyecto. Y luego, para mí, tenemos la parte de outsourcing, que no es que no hagan proyectos, sino que hacen, o sea, a lo mejor desarrollan un software o desarrollan herramientas, desarrollan o te ayudan a ti a desarrollar una parte de proyecto, y eso lo englobo dentro de lo que es el outsourcing. La gente me puede decir, bueno, Miguel, pero es que si un publisher contrata un estudio de desarrollo para que haga el desarrollo del juego, eso es outsourcing. Sí, contractualmente sí, pero el estudio de desarrollo tiene que tener una estructura para poder funcionar, que el outsourcing no tiene por qué. Entonces, como os digo, hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en estos actores, en este actor de la industria, lo que es donde la magia pasa, en el estudio de desarrollo. Y os voy a enseñar cuál es más o menos todo esto viene para dar un poco de contexto a lo que luego hablaremos del productor, ¿vale? Esto es un poco el organigrama de un estudio a nivel, o sea, un estudio clásico, ¿vale? O sea, no es, pues es que Mercury tiene un organigrama distinto, pues sí, probablemente. ¿Tequila uno distinto? Seguro. Ubisoft tiene un organigrama, Ubisoft son 20.000 empleados y hay como 60 estudios alrededor del mundo, cada cual con su organigrama. Entonces, esto es una especie de ejemplo genérico, ¿vale? Entonces aquí de lo que se trata es un poco entender que el puesto, digamos, de productor y el puesto donde se encuadra, ¿no? Debajo de un productor, o sea, en la producción hay distintos escalones, ¿no? Pues desde el productor junior o associate producer, que se puede encargar de una parte del desarrollo, hasta el productor que tiene una perspectiva más global, ¿no? Y luego os cuento qué es un poco la diferencia entre productor y productor ejecutivo, ¿no? Por otro lado, digamos, está la parte de arte, que se distribuye también jerárquicamente, pues tienes un director de arte, tienes un lead de arte. Muchas veces el director y el lead están al mismo nivel, porque el director es el que se va a encargar más de la creatividad o del aspecto visión creativa de un proyecto. El lead es el que se va a encargar más de lo que es la gestión, no tanto de tareas, que eso sería cosa del productor, sino es manejar el equipo, ¿no? De hacer eso, ayudar a lo mejor al productor a definir las tareas o a distribuirlas o
a dar un poco de soporte al equipo. Y luego, pues obviamente los artistas. En este organigrama he juntado arte con animación, básicamente porque no me cabían, básicamente, pero normalmente son departamentos distintos. Lo mismo pasa con el departamento técnico. En el departamento técnico he metido fundamentalmente programación, pero también ahí puede que haya algún technical artist o FX artist. FX artist puede estar dentro del departamento técnico, pero también puede estar dentro del departamento artístico. Es una especie de enlace, es un rol muy, muy particular. Eso no cabe duda. Luego, obviamente, está diseño. No nos vamos a extender. Diseño son las personas que van a conceptualizar el juego, son los que van a escribir todas las documentaciones habidas y por haber, que os van a dar la brasa como nunca, pero bueno, en realidad son los responsables de que el juego, el proyecto que se haga en videojuegos de calidad, sea divertido. Y por último, los testers que, bueno, no por último, están los testers que también tienen una estructura jerárquica, que los testers, pues aquí los llamamos testers, suele llamarse QA, que es Quality Assurance, o sea, los que aseguran la calidad. O sea, que el nombre lo dice todo. Esta gente son probablemente de los más infravalorados en la industria, porque sin ellos estaríamos comiéndonos cada churro de muchísimo cuidado. Y luego quiero dejaba para el final lo que es la parte del director creativo y del productor ejecutivo, ¿no? Estas son las cabezas pensantes de un proyecto, ¿no? El director creativo es el que va a hacer una supervisión a alto nivel sin llegar a meterse en tareas o sea, ni en definición de tareas, ni en el bajo nivel, ni en definición ni siquiera de mecánicas o elaboración de documentación. Simplemente lo que él es un poco el garante de que todo lo que se está haciendo va en la dirección creativa adecuada. Y pasa un poco lo mismo con el productor ejecutivo. El productor ejecutivo es un perfil ya de alto nivel en el que no se mete en el día a día de un proyecto, no se mete en definición de tareas, ni siquiera en supervisión del día a día. Lo que hace es gestionar a grandes rasgos o alto nivel una producción. Estos tipos de perfil, sobre todo el del productor ejecutivo, suele haber un productor ejecutivo en un proyecto, a lo mejor de 100 personas, suele haber uno, ¿no? A lo mejor tienes un equipo de productores, pero el productor ejecutivo, pues a lo mejor es uno en un gran proyecto, o a lo mejor tienes un productor ejecutivo que lleva distintos proyectos de un poquito de menor envergadura. Sí me gustaría, por favor, si tenéis alguna pregunta, creo que hay también una herramienta para levantar la mano o para escribir o algo. A mí no me importa que me cortéis en algún momento que tengáis duda, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos estado hablando. El diseñador diseña, el artista modela, dibuja, etcétera. El animador anima, el tester testea y el productor, ¿qué? El productor produce. Ese es un gran error. El productor normalmente lo que hace es gestionar. Entonces, vamos a hablar ya un poquito de cuál es el rol de productor. ¿Por qué, a mi modo de ver, el productor es el líder de un equipo? Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son las características de un productor, ¿no? Entonces, un productor fundamentalmente es una persona que tiene que motivar. Entonces, normalmente me dice la gente, pero antes de motivar lo que tiene que hacer es planificar. Sí, eso ya viene dado. Pero el productor tiene que ser el principal motivador y el principal motor de empuje en un proyecto. Básicamente, porque cuando todo se va un poco, o cuando todo el mundo piensa que se va a ir a la mierda, el que tiene que sujetar la puerta, el que tiene que sujetar el ánimo es el productor. Entonces, y todos van a mirar al productor. Nadie mira a un diseñador. Cuando la casa está en fuego, nadie mira a un diseñador o a un artista. Todos miran al productor. Entonces, eso es importante. Tiene que ser motivador. Tiene que ser un comunicador excelente. En comunicación vamos a hacer un punto un poquito más intenso, un poquito más específico, porque para mí es una de las caras, o sea, es decir, un buen motivador, hay técnicas, etcétera, etcétera, pero comunicador hay mucha literatura sobre ello.
esto no hay que decirlo, pero un productor tiene que ser ordenado y organizador. Es decir, un productor tiene que tener... Es, es que me río un poco de la evidencia. El productor tiene que ser la típica persona que es metódica, que es organizada, que no tiene 5.000 mails abiertos en su bandeja de entrada porque, bueno, porque más o menos sabe que lo que hay ahí dentro pues es todo spam o tal. No, normalmente esas cosas se van ordenando, ¿no? Es una persona que tiene que tener su metodología y tiene que ser organizador, tiene que ser capaz de explicarle a la gente una determinada metodología o una determinada forma de trabajo, un pipeline, y tiene que ser capaz de definir todas esas metodologías. No hace falta que las defina solo, siempre puede tener asistencia, pero tiene que ser capaz de ello. Otra de las grandes características del productor necesarias es que el productor tiene que saber trabajar en equipo. Es jugador de equipo. No hay, si os fijáis, por ejemplo, y perdóname que me centre mucho en la industria del videojuego, pero en la industria del videojuego siempre hablamos de las grandes estrellas del rock, siempre son los directores creativos, los diseñadores, un superartista. Nunca hablamos de un productor como, ¡hala, qué estrella! El único yo creo es ¿cómo se llamaba? El de Zelda, Aoki algo, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Pero yo creo que yo creo que de los que yo sepa es la única persona, el único productor que es como primera espada. Y luego además el rol de productor en Japón o especialmente en Nintendo es más un garante de marca que un productor per se. Entonces es más o sea, es un rol un poco distinto al que tenemos en mente aquí en Europa. Entonces es un tío que tiene que ser capaz de trabajar en equipo, de distribuir en equipo y de saber que durante los 2 años que dura el desarrollo vas a ser el centro de atención de porque esto, nos pasa tal, nos pasa cual. Cuando el juego se lanza, nadie se va a acordar de ti y no pasa nada, porque el trabajo ya está hecho. Y esa es la gloria del productor. El productor tiene que ser conocedor de la industria. Aunque ahora mismo esté yo con carencias de nombres de productor de Nintendo o tal, una de las cosas que tiene que hacer un productor es saber cuáles son los movimientos en la industria, estar al día, leer mucha prensa, no solo, es decir, yo en mi rutina de información diaria está el leer 3D juegos o Vida Extra o Hobby Consolas, pero me tengo que enterar también de cuáles son los movimientos en la industria a través de Game Industries o lo que era antes Gama Sutra, que ahora tiene otro nombre, pero yo sigo entrando con Gama Sutra. Y son informaciones o bueno, a través de Bloomberg con el Jason Schreier que saca que saca oro o mierda de cualquier lado, ¿no? Pero tiene que conocer la industria, tiene que saber cuáles son los próximos los movimientos, porque tiene que de alguna forma intentar anticiparse a los próximos movimientos. Ten en cuenta que, por ejemplo, si tú estuvieras desarrollando el primer free to play de la historia, porque habéis descubierto que es un modelo de negocio increíble. Estoy poniendo un ejemplo súper bárbaro, súper absurdo, pero bueno, si no es free to play, pongamos una mecánica nueva, ¿no? Que habéis diseñado una mecánica nueva y que toda la producción está en base a eso, y de pronto tus conocedores de la historia, de la industria, sabes o te das cuenta que hay otro proyecto que se ha presentado con la misma mecánica, pero que va a salir 3 meses antes, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para eso, tienes que tener un plan de contingencia, tienes que ser capaz de liderar al equipo en torno a un cambio. Los cambios son muy complicados. Entonces, una de las facetas del productor como líder es ser capaz de guiar al equipo a la dirección necesaria. No digo muchas veces en contra incluso de tu propia voluntad o en contra de tu propia creencia, ¿no? Es decir, a veces digamos que el mercado o el diseño o el proyecto de o sea, el diseño de un proyecto
te está llevando en una dirección que tú no crees que es la adecuada, pero todo el mundo cree que hay que ir para allá. Bueno, si tú has establecido bien tu argumentario, te lo han rebatido y se ha acordado una cosa, tú tienes que liderarlos en esa dirección, aunque no sea la que tú estabas defendiendo. Eso es muy complicado, es unas partes de... Hay que trabajar mucho el ego, porque el productor no puede tener un ego enorme, y a la hora de liderar, pues es una necesidad, ¿no? El productor tiene que ser capaz de liderar. Hablábamos de ego y entonces entra en juego lo que hay que diferenciar al productor del productrol. El productrol es la persona poco comunicadora, poco o mal comunicadora. A mí una de las cosas con las que me he encontrado en la industria y esto destruye un equipo. Me encontré un productor que era, era una persona muy de hacerlo él. O sea, en vez de explicar lo que tenía que hacer o alguien lo que se ponía y le cogía el lápiz a lo mejor a un artista para ponerse en la cinta y que es que lo que tienes que hacer es esto. Ostras, y a mí eso primero me violentaba muchísimo. Y segundo, me parecía que era una forma de destruir el equipo. Todo lo que se había construido de confianza, todo lo que se había construido de buena dinámica en un equipo, esta persona se lo cargó en 15 días, ¿no? Entonces, y todo eso es a base de ser mal comunicador, porque aunque aquí pone poco, la comunicación no es más una cuestión de calidad. Si os fijáis, hablo otra vez de comunicación porque me parece que es un punto esencial. Otra de las cosas que caracteriza al product role es que no diferencia lo urgente de lo importante. Siempre está pensando en la reacción, ¿no? Pues me pasa esto, hago esto, me pasa esto, hago esto. Y como productor, una de las cosas que tendréis que tener en cuenta es que siempre hay que intentar estar 3 pasos por delante. Es una de las frases que a mí siempre me ha gustado, es la de espera lo mejor, pero estate preparado para lo peor. Porque es necesario en producción cuando tú estamos hablando de, aunque sean proyectos un poco más pequeños, pero estamos hablando de grandes sumas de dinero y eso es mucho riesgo. Entonces hay que intentar siempre estar un paso, o si pueden ser 3, mejor, ¿no? Pero un paso por delante. Entonces hay que diferenciar. Otra de las cosas que hablamos del product role es el egocentrismo, ¿no? Un productor es el que distribuye el juego. Entonces, eso que dicen en España de el que parte y reparte se lleva la mejor parte, el productor no puede ser ese. El productor cuando reparte, primero se asegura que todo el equipo haya cenado y luego cena él. Como productor esto voy a ponerme a contar una anécdota de Abuelo Cebolleta, el cierre de Rime fue un cierre brutal, estuvimos haciendo mucho crunch. Una de las cosas que, mucho crunch, hablo de a lo mejor salir a las 4 de la mañana y entrar otra vez a las 9. Y estuvimos así un par de meses. Entonces, como productores, lo que hacíamos nosotros es asegurarnos, por ejemplo, que todo el mundo había cenado antes de ponernos nosotros a cenar, o éramos los últimos en irnos y éramos los primeros en entrar. Entonces, siempre hay que pensar antes en el bien del equipo. Hay que dejar el ego de lado, entre otras cosas porque como productores lo normal es que tengáis que lidiar con muchos egos. Entonces, una forma de lidiar con el ego es tener el ego más grande, pero no es la mejor, ni muchísimo menos la más efectiva. Entonces, trabajar el ego. El product role también se sirve de su autoridad, es el que, pues esto se hace así porque me da la gana. Una de las cosas uno de los argumentos mágicos que tenemos en producción es el de esto no entra en presupuesto, esto no entra en el planning. Bueno, a veces hay productores que se sirven de ese argumento para hacer, o sea, para dirigir, digamos, el proyecto en la dirección que ellos creen adecuada. Y eso no está bien, porque como productores no somos expertos o no somos los mayores expertos de ninguna de las disciplinas de un videojuego. O sea, no somos los mayores expertos en diseño, ni en arte, ni en programación. Por mucho que hayamos tenido un background de 10 años de experiencia en programación y de pronto estamos en producción,
tengo un bagaje de programador mayúsculo, probablemente sepa más de programación que los programadores, pero los programadores están pegando 8 horas al día con el código de este juego o de este proyecto y tú no. Entonces ellos son los que están más cerca. Entonces no te puede servir de tu autoridad a la hora de ser un productor. Entonces hasta aquí el productor. Si yo os preguntara cuál de estos dos personajes encarna mejor la figura del productor, no sé si me podéis responder en el chat, pero alguno diría, jeje, sí, ¿vale? Bueno, a ver, esta es la típica pregunta que les hago a mis alumnos. Obviamente el que mejor lo encarna, pues Capitán América, somos equipo Capitán América. Los productores somos equipo Capitán América. Si alguien se siente más identificado con Iron Man, a lo mejor la producción no digo que no mole más, digo sentirse identificado. A lo mejor la producción no es el campo en el que al que quiera dedicarse. Más cositas, a ver, vale. Hay un mantra que para mí es clave y es el de respeta y serás respetado. Fundamental. A mí me da igual que te lo diga Pablo Cuello, que te lo diga Gandhi, que lo veáis en una etiqueta de Julio Iglesias o que os lo diga Yoda. Respeta y serás respetado. Y si no eres respetado respetando, el problema lo tiene el otro. Siempre hay una solución. Apartarle o intentar encauzarle. Pero respeta y serás respetado. Como productor, una de las cosas que nunca vas a poder hacer es faltar al respeto a nadie de tu equipo, ni nadie. Bueno, esto es un mantra de vida, pero bueno, en producción cobra una especial relevancia. Yo os comentaba al principio que aprendiz de todo, maestro de nada, no es una cosa que a mí me encaje. Se dice mucho, ¿no? de productores. Yo he visto incluso charlas que hablan de producer, de jack of trade, que es un poco la traducción en inglés de lo del aprendiz de todo y maestro de nada. A mí no me gusta porque es verdad que el productor necesita tener nociones básicas de todas las disciplinas, o sea, de diseño, de programación, de arte, pero necesita ser muy maestro de todo lo que tiene que ver pues con la comunicación, con el planning, con las metodologías de producción, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como productor de la industria en la que llevo 10 años, pues esta frase me toca la moral. Y que se dé tan, digamos que esté tan asociada al rol a un rol de productor que en el fondo tiene una responsabilidad enorme. Entonces, para mí, por ejemplo, hablamos de comunicación. Yo quiero hacer hoy un poquito voy a extenderme un poquito en el tema de comunicación porque creo que es probablemente la característica que a mí me ha llevado a donde estoy hoy. Yo creo que a nivel de comunicación no se me ha dado nunca mal. Lo que yo siempre he tenido es digamos, don de gentes. Está feo que lo diga, pero que es una cosa que además en España está mal visto. Y eso me da mucha pena. A mí, por ejemplo, uno de los feedback que me daban siempre en Tequila es que yo era demasiado amigo, demasiado colega del equipo. Y sin embargo, en Ubisoft, cuando hablan de mis soft skills, me dicen que es un superpoder. Entonces, claro, yo hago ahí un poco la comparativa y digo, joder, es que, bueno, pues en Tequila me evaluaban un poco a la española no digo que me pidieran que fuera con un látigo detrás de la gente, pero yo soy colega, pero entre otras cosas porque mi forma de trabajar siempre ha sido muy de motivar, muy de hacer piña y de que la gente se sienta en grupo para que vayan chutados. Entonces van rindiendo siempre al 120%. En Ubi eso lo ven y encima me dicen, tío, tienes un superpoder, vamos a ver cómo podemos aprovecharlo. Entonces, incluso me han pedido que diera charlas internas de cómo hacer para romper el hielo en situaciones complicadas. Que eso ha sido un momento, eso ha sido uno de mis highlights del año.
Entonces vamos a hablar un poquito de comunicación y vamos a empezar por lo más básico. La telepatía no es un estándar dentro de la comunicación, y menos en la industria del videojuego. La típica sensación de uno de los mayores errores que podemos cometer es el dar por seguro o asumir que la otra parte tiene una información que en realidad no tiene. Puede que tú se lo hayas dicho en un momento, puede que se le haya olvidado, puede que no estuviera atento cuando estabas hablando, especialmente hoy en día con el trabajo en remoto, cuando estamos en las llamadas, hay muchas veces que nos distraemos. Tú lo ves, ¿no? Tú estás en una llamada y ves que la otra persona está así. Entonces sabes que no te está escuchando. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar mucho la comunicación por escrito. Hoy en día es fundamental expresarse bien, no hacer faltas de ortografía, utilizar bien las comas, es necesario. Yo sé que hay muchas veces que la gente es como, yo tengo alumnos o tenía alumnos a los que les decía, si veo más de 3 faltas de ortografía en un ejercicio, no lo corrijo. Ostras, Miguel, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero que no estamos en bachiller, no es la ESO o lo que sea que hay ahora. Yo soy un poco más viejo. Digo, ya, pero es que el problema es que el de enfrente tiene que entender lo que tú estás queriendo decir. Entonces, una de las reglas de comunicación es ponerte siempre en la piel del que va a ser el receptor del mensaje para entender o para intentar averiguar cómo va a entender el mensaje. Cuando hablo de las comas, por ejemplo, comas que salvan vidas, ¿no? No es lo mismo decir vamos a comer niños que vamos a comer niños. O no es lo mismo decir no puedo seguir o no, puedo seguir. No, no es lo mismo. Entonces, fundamental la comunicación por escrito. Cuando hablamos del lenguaje y de comunicación, muchas veces no tenemos en cuenta lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Pero para la comunicación efectiva nos estamos dejando dos. Una es la comunicación no verbal, pues como productores es muy importante también el ver, pues un poco lo que se está diciendo, que cuando tú estás en una videollamada y estás en una reunión y ves a un tío que está así, o que está así, o que, pues su lenguaje corporal ya te está diciendo algo. Cuando lo tienes delante es muchísimo más evidente. Cuando... o sea, realmente lo que es la comunicación no verbal no se enseña, lo cual es un problema porque hay que ser perceptivo, pero se puede trabajar. Entonces, bueno, pues esa es una pequeña recomendación, un pequeño consejo. Me estoy dejando alguna parte de comunicación y yo creo que quiero daros tiempo a ver si podéis pensar en 30 segundos o en un minuto, porque como tenemos que ir un poquito chutados de tiempo, me gustaría que me dijerais vosotros partes de comunicación o una en concreto, que es la que yo estoy pensando, de comunicación que nos estamos dejando. ¿Cuál a vuestra forma de ver creéis que puede ser la parte de comunicación que nos estamos dejando? A ver si alguien se anima en el chat. Forma de comunicar. Vamos a ver, todos son formas de comunicar. Por escrita, oral, no verbal, son formas de comunicar. Estoy pensando en una parte de la comunicación de la que estamos hablando de la que no, y que todavía no hemos hablado. Muy bien, Josefina, la escucha. Gracias por vuestras participaciones. Efectivamente, nos estamos dejando, dentro de toda la comunicación siempre hay dos elementos, el emisor y el receptor. Entonces nos estamos dejando la escucha. Hay una cosa que se llama la escucha activa, ¿no? En la escucha activa, que es la de soy todo oídos, es un elemento, ya os digo, yo como productor, a mí siempre me han interesado todas estas historias, todo lo que es trabajarme a mí mismo,
coach motivacional, coach de cómo mejorar un poco el ambiente. Me ha interesado, entre otras cosas, porque me siento como muy, me siento un poquito en la misma, en esa onda, ¿no? Entonces, hay una técnica o una serie de herramientas que se llaman escucha activa, ¿no? Para asegurarse que estamos entendiendo lo que nos están diciendo. Como productor y líder de un proyecto, tú vas a tener que guiar mucho y muchas veces te van a escuchar, pero lo realmente importante va a ser lo que te van a decir, lo que tú vas a escuchar. Os cuento otra anécdota así. Yo en Tequila Works nunca me tomaba un café solo. Yo cuando me iba a tomar un café y nunca repetía de personas. Es importante. Yo me llevaba muy bien con prácticamente todo el equipo. Nunca puedes decir con el 100%. Siempre hay alguien con el que, no que te lleves mal, pero no te llevas tan bien. Y entonces yo todas las mañanas, cuando terminábamos el daily y antes de empezar ya con la dinámica de reuniones hasta el infinito y más allá, lo que hacía era coger a alguien y decirle, vamos a tomarnos un café. Y nos íbamos y le preguntaba, ¿cómo estás? Y cuando le preguntaba, ¿cómo estás? Perdóname, Miguel Cachafeiro, sí, te leo aquí. ¿Pero tú eres Miguel Cachafeiro de verdad, el de Keywords? Luego me contestas. Yo siempre me tomaba un café con alguien distinto. Entonces, encantado de verte, Miguel. Vamos a seguir. Bueno, la cosa es que siempre que le preguntas a alguien cómo estás, descubres cosas nuevas. Descubres que, por ejemplo, pues alguien en arte está teniendo un problema porque lleva 40 iteraciones de un asset y no encuentra a quien le diga una dirección concreta o que el feedback que le están dando es vago. Entonces, bueno, pues ahí tienes un problema y ya estás detectando que hay un problema y estás detectando por dónde puede venir la solución, ¿no? Dices, bueno, pues si el pipeline de arte no es preciso, no está funcionando del todo bien, vamos a intentar trabajar por ahí. Entonces, todos los días con perfiles distintos, al final te haces una idea muy global de cómo están funcionando las cosas. Esto tiene la gran ventaja de que precisamente te haces una idea global, tiene una gran desventaja y es que a ti nadie te va a escuchar. Es muy importante que como productores tengáis a alguien de confianza en el que podáis, nosotros en Tequila, y hablo de mi amigo José Raluy, que es, vamos, ahora mismo es el director de desarrollo de Tequila Works, teníamos un rincón de la oficina y lo llamamos el rincón de la mierda. Y ahí era donde él y yo íbamos cuando necesitábamos desahogarnos porque alguien o porque algo nos estaba inflando mucho, voy a decirlo mal y pronto, nos estaban inflando los huevos y entonces necesitábamos descargarnos y entonces llegamos ahí, pues me ha pasado esto. Y entonces a lo mejor uno de los dos encontraba una forma de decir, ostras, ¿ya has pensado, podías a lo mejor hacer esto? O porque cuando eso que dicen de 4 ojos ven mejor que 2, bueno, pues pasa lo mismo con los problemas. Cuando lo compartes, eh, alguien puede tener una idea o puede tener una perspectiva distinta que puede ayudar mucho. Entonces, fundamental, como productores, tener un espacio también de que te escuchen a ti. Pero vamos, la escucha activa viene siendo sobre todo el ser capaz de entender, de estar presente cuando alguien te está contando algo. A veces requiere que parafrases lo que te están diciendo, ¿no? El reformular, ¿no? Te están contando una movida un poquito complicada y entonces pues tú a lo mejor la tienes que reformular y, oye, a ver si te estoy entendiendo bien, lo que me estás queriendo decir es esto. Sí, vale, pues seguimos. Y entonces, de esa forma, la gente que tienes delante se siente primero escuchada, atendida y se sienten de alguna forma arropados. Y eso genera mucha sensación de equipo. ¿Vale? Cuando tú tienes a alguien en que te puedes apoyar, genera mucha sensación de equipo. Voy a presumir de algo. Cuando yo comuniqué en Tequila Works que me iba,
yo recibí más de 50, o sea, más de 50 personas se dirigieron a mí directamente para darme las gracias por en algún momento haberles escuchado. Que fue una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo lo daba por hecho. Pero bueno, la gente me lo agradeció y fue un gesto que a mí me llegó mucho al corazón. Entonces hablábamos de que en la industria se nos dice siempre, tú no eres el experto. Y es verdad. No somos el diseñador, no somos el artista, no podemos dar feedback de diseño, no podemos dar feedback, no podemos, ¿entiendes? No debemos, bajo mi punto de vista, no debemos. Hay productores que sí que lo hacen. A mí eso no me gusta. Pero, sin embargo, se nos requiere serlo. No, nuestra experiencia o, digamos, nuestra posición como productores va a ser, nos va a requerir que seamos la persona de confianza y en la cual se apoya el resto del equipo. Os lo comentaba antes. Cuando el edificio está en llamas o cuando el proyecto está en llamas, nadie llama al diseñador, al artista o al programador. Se llama al productor, porque el productor es el que tiene que proponer una solución. Entonces, de alguna forma, no somos los expertos de nada, pero somos los expertos en credibilidad. O más que credibilidad, es que en inglés lo llaman trustworthy. O sea, es como ser la persona de confianza. Hay una ecuación de esto que a mí me gusta mucho, esta ecuación de la trust equation, ¿no? Es la ecuación de tu confianza, que se basa en tu credibilidad, es decir, no mintáis, básicamente. Cuando decís algo, tiene que ser algo que esté comprobado. No os aventuréis de, es que este proyecto vale 100 millones. No lo sabes, pues no lo digas, porque eso puede volver luego en tu contra. Se basa también en reliability, ser confiable, en el sentido de que nunca fallas, de estar ahí, de que cuando propones algo o pones un plan de acción es porque de alguna forma lo has comprobado, lo has incluso a veces comprobado con varias personas. O vamos a ver, bueno, que no tiene mucho aquel. Reliability es este concepto de ser confiable. Se multiplica por la intimidad. Cuando yo me cogía a una persona para ir a tomar un café, no siempre era en el estudio. Muchas veces nos íbamos a una cafetería, le invito a un desayuno o una tostada y su café y estamos ahí charlando 15, 20 minutos. Y de esa forma, como estás también fuera del ambiente de trabajo y estás a solas, se crea también un círculo de intimidad que al otro le permite abrirse y tener una especie de espacio más tranquilo, más privado, ¿no? Y todo esto se divide por self-orientation, que es lo que hablamos de tu propio ego o tu propio, digamos, cuando, digamos, antepones tus intereses al bien común. Entonces esta, digamos, para mí es una ecuación básica vamos, una ecuación. No es que yo coja, digo, pues mira, mi credibilidad es tanto, mi reliability es tanto y mi intimacy. No es un resultado numérico, pero bueno, son conceptos. Una de las mejores herramientas para tener digamos, esta confianza ganada, pues es el plan. Entonces, un mal plan es solo el principio, pero para poder tener un mal plan hay que empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es realmente hacer un plan? Hacer un plan, pues esto es definición académica, ¿vale? Elaborar un modelo sistémico antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarla. Vale. Básicamente, todos en nuestro día a día hacemos plan, o sea, hacemos un plan, un planning, la misma lista de la compra porque entiendo que si estáis aquí con ganas de ser productores y vais a hacer la compra, lleváis una lista.
Si no, seríais artistas o diseñadores. No, estoy de broma. Siempre me gusta meterme con los diseñadores y con los artistas. Pero bueno, la misma lista de la compra ya es un plan. Bueno, es hacer un trabajo en el que tú intentas desgranar, o sea, tú tienes un objetivo claro, intentas desgranar cuáles son todos los pasos que te van a llevar a ese objetivo para poder hacer, digamos, esa lista de la compra, asignar esas tareas o esos objetivos que te van a llevar al objetivo final, ver cuáles son las dependencias. Todo esto lo voy contando en plan como si fuese fácil, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que un plan no lo hace si funciona. Hay algo que pasa en diseño, por ejemplo, siempre dicen, es que los diseños, o sea, los diseñadores necesitan iterar. Claro, es decir, cuando tú, digamos, diseñas una mecánica, el salto de Mario, por ejemplo, en el salto del Mario, tú cuando lo diseñas, pues tienes que primero saber cuáles van a ser la altura, la aceleración, el avance, cómo va a reaccionar el salto si cae encima de un enemigo, si cae encima del suelo, si cae en un agujero, etcétera, etcétera, o si cae en una trampa, si te da una bala en mitad del salto. Todas estas cosas tú las tienes que ir pensando. Pero tú no puedes pensar como diseñador en todas las casuísticas posibles. Siempre va a haber alguien que te lo rompa. Por eso se itera, porque además tampoco como diseñador no eres capaz de ver cuando algo es divertido. Tú, con tu experiencia de diseñador, que a lo mejor lleva 5 o 6 años en la industria, sabes cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Pero hay que iterar. Bueno, pues con el plan pasa lo mismo. Tú, la primera vez que haces un plan, yo tuve un compañero que se tiró 2 meses haciendo el plan. Para cuando terminó de hacer el planning ya no servía porque la parte, o sea, digamos que la situación de inicio ya no era válida, había cambiado. Entonces había que volver a rehacerlo. Entonces hay que iterar. Lo primero es, cuando os hablo de un mal plan, es solo el principio, es porque primero hay que tener un plan básico de, bueno, pues A, B, C, D, o tengo que llegar hasta este juego, pues divido los milestones mensuales. Pues mira, el primer mes vamos a hacer esto, el segundo mes esto, el tercer mes esto, tal, tal, tal. Y luego a partir de ahí ya le vamos detalle, vamos a darle detalle, vamos a ir elaborando, vamos a ir viendo que a lo mejor hay cosas que el primer día teníamos claras y que cuando llevamos 6 meses de desarrollo sabemos que no funcionan o que no van a ser posibles. Se ajusta el plan. No hay ningún problema. Eso sí, un plan no es lo hace si funciona, pero es fundamental ir siempre unos pasos por delante. Tener un plan A es bueno, pero es muchísimo mejor tener un plan B, C, D y toda la lista de letras del abecedario que necesites. Y si necesitas continuar después de la Z, tanto mejor. Cuanto más capacidad de previsión tengas en un planning, mejor. Sin pasarse, porque hay veces que empiezas a hacer iteraciones o empiezas a hacer planificación de supuestos, pues hombre, oye, ¿y si se nos quema la oficina, qué hacemos? Hombre, pues hay que tener un plan de contingencia, pero básicamente no es un caso que se vaya a dar fácilmente, ¿no? Pero, oye, estamos en marzo, estamos haciendo un planning de aquí a final de año, pues hay que tener en cuenta las vacaciones, ¿vale? Pues entonces tenemos un plan A y un plan B con las vacaciones y hay que tener un plan C en el caso de que haya gente que se ponga mala, que haya gente que se vaya, que haya una cierta rotación, etcétera, etcétera. Todos esos supuestos pues son distintos, hay que ir teniéndolos en cuenta. Y las correcciones también, efectivamente. Otra de las cosas que es importante es plantear distintas soluciones. Un ejercicio que hacíamos en Tequila, teníamos un Excel enorme que a mí me parecía precioso, que lo llamamos el Risk Register. O
sea, el registro de riesgos. Entonces, en ese nos sentábamos a lo mejor una vez al mes, nos sentábamos el equipo de producción con los leads e íbamos repasando cuáles son los riesgos más plausibles o que potencialmente tengan mayor impacto a la producción. Y entonces, pues íbamos pensando soluciones desde el punto de vista de cada uno de los leads. O sea, a lo mejor un artista tiene una solución distinta a la de un programador y bueno, pues ves cuál es el impacto de cada una de ellas, cuánto te cuesta cada una de ellas y vas teniendo ahí, digamos, un plan de soluciones. Pero sobre todo, y esto comparando con lo que hablábamos de Product Troll, evitar en la medida de lo posible ser reactivo. Es decir, intentar siempre anticiparse a la jugada. Hay situaciones en las que es imposible. O sea, es imposible prever, por ejemplo, que se te va tu lead de código. Es imposible. A lo mejor, vamos a ver, es imposible. Si tienes buen trato con él y has cogido confianza e intimidad, pues a lo mejor el tipo te avisa y te dice, oye, Miguel, te lo digo un poquito antes para que lo vayas sabiendo y te vayas haciendo, pero voy a presentar mi dimisión la semana que viene. Guárdame el secreto, no se lo vayas a decir a nadie, pero te lo digo para que vayas preparándote. Vale. Pues entonces tú ya lo vas teniendo en cuenta. Obviamente, esa información no la compartes, te la quedas para ti y para tus plannings. Pero en tus plannings ya sabes que te va a tocar lidiar con que tu lead de código se va a pirar y entonces pues hay que ponerse a buscar uno, hay que ver cuáles son los distintos planes de contingencia. Bueno, el equipo A. A lo mejor sois demasiado jóvenes para saber quién es el equipo A, pero estos eran genios planificadores de planifico, no sale nada según lo previsto, reactivamos y somos súper reactivos, o sea, mal ejemplo para producción, pero muy divertido. Con esto voy a ir más o menos, yo creo que estoy dirigiéndome ya hacia el final y quería compartir con vosotros un concepto, no es original mío, esto no sé si conocéis a Víctor Coopers, que es un tipo que da charlas motivacionales y él tiene esta ecuación, que ahora os la voy a explicar, pero que básicamente de lo que se trata es que el esfuerzo para mí es una inversión a largo plazo. Es decir, tú hoy te puedes esforzar mucho por sacar un proyecto adelante y a lo mejor el proyecto se retrasa y te sigues esforzando y a lo mejor, o si estás en otra situación, estás queriendo entrar en la industria y estás mandando currículums y ves que no te llaman porque entras en esa dinámica tan famosa de me piden experiencia pero nadie me abre la puerta para poder tener experiencia. Y entonces tú ves que te encajas en una situación así o te estás... Bueno, a ver, el esfuerzo a largo plazo se va a ver siempre recompensado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y de qué va ¿Alguno de vosotros conoce esta ecuación? V igual a C más H por A. No sé si pueden levantar la mano, José Luis, por aquí, o si pueden... Bueno, yo voy a explicarla Creo que y sí, luego... creo que pueden levantar la mano. Sí, bueno, pues vamos a explicarla de todas formas. A ver, la V es ¿qué es lo que vale una persona? ¿Qué es lo que vale una persona o qué es lo que vale el rendimiento de una persona? ¿Vale? No vamos a ponerlo en plan de calidad de persona. No quiero entrar ahí, que aunque Víctor Cooper lo enfoca por esa parte, pero bueno, ¿qué es lo que vale una persona? Dice, V es C más H, conocimiento más habilidad. Es decir, para todo en la vida se necesita tener conocimiento. Cuando tú vas aunque sea como, o sea, vosotros, por ejemplo, os estáis queriendo formar para tener un conocimiento, para poder adquirir algo que va a sentar unas bases, un conocimiento. Para todo en la vida se necesita una habilidad. Para tirar una caña necesitas tener habilidad. Para saber escuchar necesitas tener habilidad. Las habilidades se trabajan, las habilidades se pueden ir mejorando. Y todo esto es importantísimo. Pero lo más importante de todo es la A. La A es la actitud. Y la C y la H suman, pero la A multiplica. Y entonces, o sea, no me interpretéis cuando digo lo importante es la A.
pero solo con la A no vas a ningún lado. Quiero decir, a nadie le mola tener de líder a un tonto motivado. Lo que mola es tener un tío que tenga un conocimiento y una habilidad sólidos y solventes, pero sobre todo que tenga una actitud de estar chutado ahí ante la vida, decir, hostia, es que se nos está quemando la casa y soy el tío que corre, abre la puerta y os dice, venga, salid, 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 salid. Están todos y luego cuando salgo de la casa que está quemada, os pregunto cómo estáis. ¿Vale? Es el estar chutado, es el estar a tope. Y la actitud es lo que realmente diferencia. El conocimiento y las habilidades son partes que se trabajan, pero la actitud es la que te tienes que trabajar tú mismo. Y esto lo digo porque a largo plazo la actitud es el elemento diferenciador. Como productores, vuestra actitud va a ser la que marque vuestra carrera. Y con esto, básicamente, yo creo que voy haciendo cierre porque llevo casi ya una hora dando la chapa. Me molaría mogollón escuchar vuestras preguntas, darles respuesta y sobre todo, pues agradeceros que me hayáis escuchado durante este ratito y yo creo que lo que voy a hacer es quitar la presentación, porque yo tenía aquí puesta mi Q&A, pero voy a quitar la presentación y nos vemos así todos un poquito más en grande, si os parece bien. ¿Cómo hago para quitar el...? Tienes un botón rojo encima de la ventana compartida Ah, sí, vale. que es dejar de compartir. Encima lo tengo en francés, arrêter le partage. Ah, pues eso. Toma ya. Fíjate. Bueno, Vale, ya pues está. cualquier pregunta que tengáis en el chat, mira, tenemos a Andrés Felipe Ramírez Vázquez que dice que, hola, buen día, estoy trabajando en un videojuego para la universidad y estoy usando la metodología Scrum, pero esta es una metodología muy general de desarrollo. ¿Sabes si hay alguna metodología que sea más específica de los videojuegos? Gracias. Sé que no la hay más específica de los videojuegos. Una de las ventajas que tiene Scrum es que es adaptable. Entonces, Scrum en realidad es un decálogo de ciertas reglas, de ciertos rituales y de ciertos roles. Lo que tú puedes hacer, yo te invito a que lo hagas, es intentar de alguna forma combinar Scrum para lo que es tu día a día y gestión de tareas con un waterfall o Gantt que te pueda llegar a largo plazo. Entonces, si eres capaz de ir combinando esas dos, desde luego que vas a tener una idea mucho más clara de lo que es a largo plazo y eres capaz de transportarlo al corto plazo. También te digo una cosa, productores que con años y años de carrera no son capaces de hacerlo. O sea, es un ejercicio complicado. Tenemos a alguien ha levantado la mano, a Roger Larriba. No sé si quiere dejar alguna pregunta en el chat o si tiene micrófono le abrimos para que hable. Roger, si quieres puedes hacer la pregunta. Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, Sí. vale, perfecto. No, es que en el chat no me dejaba escribir, entonces he escrito ahora por preguntas y respuestas, a ver si... Ah, vale, te lo he visto, te lo veo. Buenas tardes. La primera pregunta, si me la permite, has comentado antes sobre el nivel de conocimiento del productor respecto a profesionales de cada departamento. ¿Hasta qué nivel en el día a día el productor tiene que conocer las subtareas que generan cada uno de ellos? O sea, como productor en el día a día, tú tienes que saber cuáles son cada una de las tareas sobre todo dentro de lo que es un sprint, para poder hacer un seguimiento de hasta qué punto vamos a llegar o no al sprint siguiente o cuál es, digamos, tu tasa de finalización de sprint. Y esto es crítico porque una de las cosas un error que yo he visto hacer a algunos productores es que, bueno, pues mira, teníamos a lo mejor 100 tareas, te pongo 100 por poner un número redondo, ¿vale? 100 tareas en un sprint. Hacíamos 70 y las 30 siguientes las metían en el siguiente sprint. Pero en el siguiente sprint no quitas nada. Sigues teniendo un sprint completo más las tareas que no habías llegado a hacer del primero. Y eso realmente es pegar una patada adelante y llegar a un punto en el que la mierda te está ahí en la cara. Entonces, como productor, tú tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos de un sprint
No hace falta que te sepas de memoria las 100 tareas que cada uno tiene. Para eso tienes Jira, lo puedes consultar, no hace falta que te lo sepas de memoria. Pero sí tienes que tener claro qué es lo que van a hacer. Si la pregunta va más hacia si yo tengo que saber definir las tareas que necesita hacer un programador para una determinada feature, no. Ni como programador, ni como diseñador, ni como artista. Para eso tú tienes a tu lead de equipo que te va a ayudar a definir el bajo nivel de tareas. Si esa es la respuesta. Vale, es decir, era más para el tema de definir, en plan que el lead te dice la estimación de tiempo y todo lo relacionado, entiendo. Claro. O sea, tú en Scrum, por ejemplo, tú tienes una reunión que se llama Sprint Planning, que es la que haces siempre al principio del sprint. En Sprint Planning, el productor va a definir o a explicar cuáles son los objetivos de este sprint y entre todos los que está reunido con los leads de código, de arte, de diseño, y entre todos lo que vamos a hacer es una definición y distribución de las tareas. Un sprint planning puede llevar a lo mejor 4 horas de reunión una mañana, sin ningún problema. Se hace porque eso es tiempo invertido para que luego el sprint vaya bien. Entonces, ellos son los que te van a decir, oye, Miguel, pues mira, para poder desarrollar el salto de Mario, necesitamos que un diseñador haga la documentación del salto. Necesitamos que un programador haga la implementación de ese diseño. Necesitamos que un animador me anime las piernecillas o un artista me haga los sprites de Mario saltando. Y necesitamos que un tester luego lo compruebe, necesitamos luego iterar. Entonces vas a hacer todas esas tareas que además te van a decir, pues le vamos a asignar tanto tiempo. Entonces, todas esas tareas se van luego al Jira y ahí es donde tú vas a hacer el seguimiento. Vale, muchas gracias. Y una segunda, si me la permites, ya que productor parece que al final es como le llamamos aquí el project manager, un poquito. El tema, más o menos, ya sé que tiene otras responsabilidades también, como decías. Pero lo que quería decir es más a nivel del sector, a nivel de videojuegos, es ¿recomiendas algún tipo de literatura o algo relacionado sobre todo con el tema de pipelines o consideras que cada estudio es cosa de su padre y de su madre? Mira, Igual cada estudio es padre, pero mira, ya que estoy en casa, yo te recomiendo este. Este Vale, libro, Agile, vale. Agile, pero es Agile Game Development with Scrum. Vale, o sea, Es Agile. concreto, vale. Sí, o sea, no sé si lo ves en la pantalla. Sí, me apunto el título. Estoy haciendo ahí un poquito de publicidad. A lo mejor la edición de hoy en día es un poquito más, es un poco más antigua, o sea, es un poco más nueva. Esta es un poco más antigua porque este libro tiene ya, perdóname, tiene ya unos cuantos añitos, pero vamos, este es uno. Yo tengo otro. Lo que pasa es que este no lo suelo recomendar porque este libro vale un pastón, vale 100 pavos este libro, pero este también es muy bueno, ¿eh? Entonces, ya os los dejo. En Amazon los tenéis disponibles. Pero os digo, este es carete. No lo suelo recomendar por eso. Y se va. Vale, sí, no, la editorial me la conozco y es un poco cara en general, sí. Sí. Pues muchas gracias, es todo por mi parte. Nada. Miguel, tenemos a Laura que había dejado una pregunta antes. Dice, ¿cuáles son los caminos a seguir para ser un productor? ¿Es difícil empezar como ayudante de producción y ascender en la jerarquía? No es fácil, Laura. Una de las rutas más comunes es la de empezar en tester, como QA. Básicamente porque como tester vas a tener una perspectiva muy global de un proyecto. O sea, tú en testeo vas a estar viendo temas de diseño, vas a estar viendo temas de programación, temas de arte, y eso luego te va a poder permitir dar el salto a producción. Entonces, si tú puedes a través de si haces el máster, pues yo me imagino que al final del máster habrá una bolsa de trabajo y a lo mejor pues se puede, ¿sabes? A lo mejor hay alguna oportunidad de associate producer o de trainee producer. Yo sé que, por ejemplo, Ubisoft tiene una bolsa de ofertas de trabajo de internship, que es espectacular, es una muy buena forma de entrar, es espectacular, ¿no? Lo pongo así medallita de Ubi. Entonces, esa es uno de los caminos a través de internship, se me ha olvidado la palabra en español,
prácticas o a través de Q&A. El QA es probablemente el camino más accesible, yo creo. Tenemos a Miguel Cachafeiro, que fue compañero mío en Pink Noise, de la que no he hablado, y que me alegro muchísimo también de encontrarme. ¿Qué consejo me daría si quisiera dar el salto de localización a producción, aparte de pasar por Assistant y subir? Estoy a punto de terminar el máster de producción. Vamos a ver, en realidad el salto a dar es echar currículum. Nosotros en Tequila tuvimos a una producer que venía de PM de Electronic Arts. Lo que pasa es que ella dio el salto antes ¿cómo se llama? A Saber. Entonces, pero bueno, quiero decir que es un salto muy factible. Ten en cuenta que la localización de videojuegos requiere mucha gestión, que tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, yo que tú lo que haría sería directamente empezar a mandar currículums. No spamearlos, el currículum no te va a dar un empleo, te va a dar tu primera reunión, o sea, tu primera entrevista, y hay que hacerlo muy bien. Y cuando quieras nos sentamos a hablar de tema de currículums. Pero vamos, que fundamentalmente es que te lances a mandar currículums. ¿Y qué fue lo que hizo que me decantara por producción y no por diseño? Pues hubo dos cosas. La primera es que yo estaba en un grupo de 13 personas y aunque no era el peor diseñador de todos, tampoco era el mejor. Había por lo menos 2 o 3 que eran mejores que yo. Pero como productor no. Productor de lejos era el mejor de los 13. Y luego además mi bagaje anterior al máster había sido, yo monté una agencia de viajes, monté un hotel, me fui a montar una mina a Bolivia, siempre habían sido puestos un poco de gestión, de management. Entonces la producción era lo que me permitía unar, digamos, o juntar mis experiencias anteriores con mis conocimientos de diseño, con mis conocimientos, digamos, recién adquiridos por entonces en el máster de diseño. Entonces, por eso me fui a la producción. Y luego también por el trato con la gente. O sea, a mí me gusta más que estar escribiendo documentación, me gusta más el estar reunido, el estar tratando con gente. Voy Tenemos por también a orden. Rocío. Sí, Rocío Vega. Vale. Dice, ¿qué pasaría con las 30 horas, o sea, perdón, las 30 tareas tareas que no se han completado? Con las que te tienes que quedar no son con las que no se han completado, que se van a ir al siguiente sprint, sino con las que voy a tener que quitar del siguiente sprint para poder terminarlo. Es decir, cuando tú tienes 30 tareas que no se han hecho y las mandas al siguiente sprint, lo que vas a tener que hacer es un trabajo de repriorización para ver cuál es el contenido del sprint y poder tener un contenido que sea abarcable, no coger al equipo y sumergirles en un océano de tareas del que no van a poder salir a nado. Tenemos a Sebastián. Saludos desde Argentina. Saludos desde Argentina. El productor nunca abandona un proyecto, aunque a veces lo desee. ¿Es preferible esperar a que termine el proyecto? Ay. Vamos a ver, es preferible. Es preferible. Lo que pasa es que yo ahí no puedo decirte sí con determinación y certeza, porque en el fondo yo me fui de Song of Nunu antes de terminarlo. Pero bueno, hay veces también que una oportunidad te llama y o sea, eso es un poco entrar en lo personal, pero yo no eché currículum en Ubisoft. A mí me vinieron, me llamaron, me explicaron que estaban buscando un senior HQ producer. Yo llevaba queriendo trabajar en Ubisoft desde que salió el Prince of Persia: Sands of Time. Había intentado entrar en Ubisoft 3 veces, las 3 me habían dicho que no. Esta era la cuarta y era como que encima me llaman ellos. Entonces dije, pues mira, por lo menos escuchó. Cuando luego me comentaron lo que era, me pareció tan flipante que dije, pues vamos allá y me tiro al río. Y te comento, yo la primera llamada de Ubisoft fue en febrero y no me fui hasta la última semana de julio. Es decir, el proceso de contratación fue larguísimo. Tuvimos un montón de reuniones de tira y afloja porque había condiciones con las que yo no estaba de acuerdo o lo que fuera. Pero para mí siempre lo que me supo mal era irme de Tequila sin terminar Song of Nunu. Entonces, ¿es conveniente?
A ver, yo, por ejemplo, en Song of Nunu iba a aparecer como en el crédito como Head of Production. No, no sé cómo apareceré, pero ya te digo que no va a ser como Head of Production. Entonces, he perdido ese crédito, pero mira, ahora aparezco como Senior HQ Producer en el crédito de Mario y Mario and Rabbids Spark of Hopes. Pues hombre, todo depende. Lo ideal es que no abandones un proyecto a medio terminar, pero coño, si tienes una buena oportunidad, pues claro que la coges. También tienes que mirar por tu propio interés. Ricky Medina nos dice: hola Miguel, muchas gracias por toda la información. Basándote en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo más corto y el más largo en el que se ha desarrollado un juego? ¿Soléis dividir el trabajo en preproducción, pro y pospo? ¿Y de cuántas personas suelen ser los equipos? Gracias. Ostras, es que o sea, para equipos de desarrollo, colores. Hay una grandísima variedad. Que aunque hablamos de la misma industria, no tiene nada que ver el desarrollo de un Stardew Valley, que es un juego de una sola persona, con un desarrollo de un Assassin's Creed, que en el momento más álgido de producción hay a lo mejor 1000 o 1200 personas trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Y sin embargo es la misma industria. A las fases de producción yo te añadiría la concepción. Antes de meterte en preproducción, tienes una fase de concepción, que es la fase en la que tú vas a definir qué propuesta vas a llevar a cabo antes de meterte en preproducción, que en preproducción ya empiezas a trabajar, ya empiezas a definir pipelines, workflows, ya empiezas a hacer programación, a hacer prototipos, pero antes tiene que haber una fase de concept que es fase de conceptualización de, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Un RTS, un first person, un free to play, un juego de plataformas? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa fase de concepción, darle un poquito de empaque también a la historia, al contexto, si quieres contar algo, si es un juego más de acción o si es un juego más íntimo, más narrativo, ¿no? Entonces, esa fase de concept luego ya te lleva a la fase de preproducción, donde vas a estar haciendo un prototipado, vas a estar viendo un poco, definiendo y descartando un montón de cosas, vas a estar haciendo también tus primeros plannings en preproducción, luego haces ya la fase de producción, que es cuando ya lo tienes todo muy claro, y ojo, una de las cosas que es importante es no meterte en producción antes de tiempo. Es preferible alargar una preproducción porque es una fase en la que tienes menos gente, por lo tanto es menos cara. Y ya cuando te metes en producción ya es básicamente a lo que es a crear datos, vamos a crear assets, a crear contenido, ¿no? Tú ya tienes, digamos, todos los sistemas y todas las mecánicas prototipadas y están funcionales y ya te pones a hacer todo el juego. Y luego la postproducción. Y hoy en día, digamos que tienes una fase de mantenimiento en live, ¿no? Digamos, cuando estás dando pues contenido extra, DLCs, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que habría la concept antes de preproducción y el live después de postpro. Y bueno, ¿cuántas personas te lo he comentado? Que hay desde uno hasta miles. Laura tiene un par de preguntas. Dice: ¿qué tipo de programas para organizar son los que más se utilizan en la industria, quitando el Excel? Y si tienes alguna recomendación de másters o cursillos. De masters tengo una, claro, que es el de la UTAD. Y cursillos, pues fíjate, la es que en doméstica y tal no he visto nunca nada. Yo te voy a decir, para mí programas de organizar, yo utilizo dos, que te los voy a enseñar ahora mismo. Es el cuaderno y la agenda. Todo lo que es usar Trello o digamos estas herramientas de organización está muy bien y cada maestrillo su librillo. Pero joder, yo después de 10 años al final me doy cuenta que no hay nada como ir tomando nota en las reuniones de lo que realmente es importante, que para eso también puedes usar el OneNote si eres más de escribir en teclado. Lo que pasa es que cuando yo me he dado cuenta que cuando yo escribo en teclado tiendo a transcribir lo que se está diciendo y cuando escribo a mano tiendo a pensar lo que se está diciendo y y apuntar mi propia conclusión o lo que a mí me preocupa. Entonces, eso ya es un paso como que de análisis un poquito más. Y luego, siempre lo que hago todos los días es sentarme un ratito con la agenda apuntando cosas que me van a ocurrir en el futuro o cosas que tengo que tener en cuenta en el futuro. Entonces, de esa forma voy intentando anticiparme. Tenemos dos últimas preguntas. Roger Larriba vuelve a preguntar. Dice que si al terminar los estudios uno quiere explorar este rol sin tener estudios específicos de estos, ¿cómo uno puede trabajar
su currículum. Hemos comentado que la formación es importante, pero hay perfiles que su carta de presentación también lo forma su portfolio. ¿Se puede hacer algo como productor, simulando un proyecto aunque no O parezca sea, un escenario muy realista? básicamente lo que creo entender es cómo puedes hacer una especie del equivalente a un portfolio de un artista en un productor. Eso es muy complicado, es muy complicado. También te digo, en producción o cuando hacemos un proceso cuando se hace un proceso de contratación de un productor, eh, es muy diferente a cuando se hace un proceso de selección para un artista o un diseñador. En el sentido de que a un diseñador normalmente se pide una prueba, a un artista también, a un programador también, a un productor a veces también, pero no es tan evidente. Lo que pasa es que a un productor se le van a exigir muchísimas más entrevistas, muchos más pasos, porque de lo que se trata es de saber si tiene ese feeling con el equipo, si tiene feeling con el que va a ser su jefe, si tiene un poco, si comparte un poco la misma digamos, la misma política o la misma naturaleza del estudio, ¿sabes? Un poco lo que es que pueda tener una especie de simbiosis, ¿no? con el estudio. Entonces, es muy loable la pregunta, muy lógica en el sentido de, ¿se puede hacer algo? Yo creo que no. No tienes una forma de tener un portfolio salvo títulos. También puedes puedes coger y decir, oye, si yo he estado trabajando o he estado haciendo un proyecto con unos compañeros y yo hice la producción y puedes demostrar que tienes ahí, pues no sé, hiciste tus plannings, tus Trellos, tus rituales de Scrum, etcétera. Pero para mí creo que le aportan menos valor que cuando un artista presenta un portfolio, porque es como, no sé, está como un poquito más fuera de contexto. Y la última pregunta, dice Laura, pregunta. José Luis, Perdona. hay dos por lo menos, dos más. Laura y Tarkin, me parece. ¿Qué métodos tienes Sí, para lidiar con el efectivamente. estrés? De Laura, Quedan dos. meditación, Laura nos pregunta que qué métodos tienes para lidiar con el estrés. meditar. O sea, quiero decir, si es una persona un poquito más nerviosa y no consigue, o sea, vamos a ver, la meditación no te sale de un día para otro, ¿eh? No es, me siento, me pongo mis cascos con mi aplicación, mi app de Headspace o la que sea de Calm de meditación y el primer día me hago una meditación que cuando me levanto es una persona nueva. No funciona así. La meditación requiere mogollón de entrenamiento y requiere mogollón de tiempo intentándolo y hasta que lo consigues pasa un tiempo e incluso cuando llevas años meditando, pues hay días en los que estás más o hay días en los que estás menos centrado. Y luego si tú ves que con eso no es suficiente, a lo mejor suena me estás vacilando, pero ir al gimnasio funciona también y yo te recomendaría que si vas al gimnasio o hagas un arte marcial, si puede ser judo, que no es de golpear, aunque el golpeo a veces también desestresa, pero el judo es muy de empujar, es tensión no de golpe, sino de mucho rato. Y eso también ayuda. Yo particularmente hago en gimnasio fitboxing, que es vamos, no quiero hacer publicidad, pero vamos, voy a los Brooklyn, que es boxeo sin pegarte con el de enfrente, porque es una cosa que no me apetece, que haya un tío enfrente con unos guantes para pegar una hostia. No me desestresa, más bien me estresa más. Entonces lo que hago es ponerme con un saco. Y luego meditación. Meditar a mí es una cosa pero es muy personal eso, ¿eh? Entonces... ¿Y cuál ha sido el tiempo más corto y el más largo en las producciones en las que tú has participado? El más largo no te lo puedo responder porque no se han terminado. Pero el más corto te puedo decir que fue el de Guild. Guild fue 1 año y medio de producción y fue 1 año y medio de empezar de cero. Y entonces, como sabíamos que teníamos tan poco tiempo, hicimos una estructura de desarrollo en el que teníamos un nivel y una píldora narrativa. Nivel, píldora narrativa, nivel, y eran separables. Entonces, cuando a mitad de proyecto nos damos cuenta que con los recursos que tenemos y con el tiempo que tenemos no vamos a llegar, hablamos con el publisher, que bueno, en este caso era Stadia, y les dijimos, estamos en esta situación. Tenemos la ventaja que podemos cortar esta zona y esta píldora narrativa que tenemos en medio, la juntamos aquí y aquí y podemos llegar, o podemos intentar hacer este otro plan para hacerlo todo, que necesitaríamos un poquito de refuerzo económico para poder contratar a más gente. Y nos dijeron, coged la otra parte. Entonces, simplificamos el juego y al final pudimos llegar a la fecha de release
sin hacer un solo día de crunch, sin tener ningún problema. Por eso siempre digo vamos, Raúl Rubio en su momento, no sé si lo seguirá manteniendo, pero en su momento ha dicho que ha sido la mejor producción que él ha visto en su vida. Y yo desde luego también. Es la producción más guay. Y Pues a si ver, quieres, Miguel, tenemos una última, sí, que es de venga. Rocío. ¿Cuáles suelen ser las pruebas técnicas de una entrevista para el puesto de productor? A ver, pruebas técnicas. Yo me he enfrentado muchísimos procesos de selección. Y pruebas técnicas me han pedido en 2. Entonces, a veces lo que hacen es hacer un caso práctico en el que te dicen, pues imagínate que estás en esta situación y tienes este equipo que tienen que presentar esto en tal día y cómo reaccionas. Entonces, pues tú tienes que escribir un poquito un caso práctico. Y luego, entrevistas, las entrevistas son muchísimas, porque para un productor primero vas a tener que hacer la entrevista, el filtro de recursos humanos para que él sepa que no eres un zumbao y que puedes encajar con el equipo. Luego vas a tener la entrevista con el productor, luego vas a tener entrevista con el productor ejecutivo, luego vas a tener entrevista probablemente con alguno de los leads más experimentados y luego a lo mejor tendrás otra segunda entrevista con el productor ejecutivo y el productor. Entonces, yo te cuento si quieres cómo fue mi proceso en Tequila. En Tequila a mí no me pidieron test ni prueba técnica. Me hicieron una entrevista en inglés, que era la segunda vez que hago una entrevista en inglés, y duró como 2 horas con la productora ejecutiva y con el productor. Y estuvimos hablando durante 2 horas, entonces ellos lo que iban era sintiendo si yo puedo formar parte del equipo o no. Y eso pues tardas un ratito, pero es una charla en la que se va hablando de cuáles son tus experiencias, de cuáles son tu forma de pensar, se va evaluando un poco, se te evalúa más como persona que como... Realmente lo que se evalúa es la A de actitud antes que el C más H. Pues creo que ya hemos llegado al final, Miguel. Bueno, ahí, espérame un segundito. La Digo, última de Laura. ¿Cómo podemos lidiar con ahí, gente difícil en el trabajo? Gente que no te respeta o que son bastante competitivos dominantes. Ya siento si hago muchas preguntas. No te preocupes, Laura, para eso estamos. Lo único que yo a las 8 sí tengo que hacer un hard stop. Pero bueno, todavía tenemos 3 minutos de margen. ¿Cómo lidiar con gente difícil? Es muy complicado. Vamos a ver, dentro de los equipos siempre vas a tener perfiles que no son afines a tu forma de ver las cosas. O son gente que es muy dominante, muy competitivos, como tú dices. Para mí el fundamento es escucharles. Es escucharles porque, quiero decir, estás vamos a ver, una falta de respeto es intolerable. Es decir, a mí si alguien me viene y me dice, es que tú eres un gilipollas en el ámbito de trabajo, eso no. Eso puedes hablarlo con recursos humanos, eso lo puedes gestionar de otra forma, y entonces, pero eso es inaceptable, ¿vale? Y además es que no va a ningún lado, ni siquiera ponerte a la altura de un tío que te diga, "Eres gilipollas", y pues tú más, pues no lleva a ningún lado. Entonces, de lo que se trata es escuchar un poco siempre cuáles son sus preocupaciones. Hay veces que hay un tío que es muy competitivo y que al final lo que tienes yo a veces lo que he intentado es hacer de escudo entre él y el equipo al que tenga machacado. Porque normalmente tú como productor, el tipo nunca va a ir contra ti, va a ir contra su propio equipo. Una persona dominante va a estar malmetiendo a su propio equipo. Entonces al final tú lo que vas a tener que hacer es un poco de escudo para ellos, para que no tenga machacado a su propio equipo. Entonces, sobre todo es escuchar mucho de lo que el tipo hace, dice, piensa, para poder también entender de alguna forma por qué son así o cuál es su pensamiento. Es decir, que a lo mejor hay veces que un tío que es un imbécil, pero hay cosas en las que puede tener razón. Y eso, pues no puedes perderlo porque sea un imbécil. Y hay otras que es imbécil y es imbécil sin remedio. Y bueno, pues eso pues hay que lidiar, intentar, si tú tienes de alguna forma confianza con lo que es el management, hablar para intentar cambiarle, si ves tú que está jodiendo a todo el mundo. Que a lo mejor para ti es un imbécil, pero luego con todos los demás es un amor. Entonces, pues el problema a lo mejor es tú, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es intentar de alguna forma aislar y sobre todo que
que no te afecte la parte, digamos, personal con la parte profesional. Eso hay que saber intentar separarlo. Pues Miguel, hemos llegado ya al final, ya no creo que no hay más, pero vamos, siempre que digo eso, luego... Yo ya no Nada, veo nada. más, ya no veo más. Ya Nada, más ahora gracias, no, ya sí pues me tengo que ir, o sea que sí, pues nada, no te preocupes. pues agradeceros mucho las preguntas, yo creo que han sido súper interesantes todas y que hayáis venido, que también que me da mucho gustito el ver que había tanta gente participando. Y José Luis, gracias por las palabras que me has dedicado, gracias también por organizar el Sarao este y a vuestra disposición. Nada, nada, a ti. Y sobre todo los que han estado viéndonos, que espero que les interese. Os he dejado el enlace en el chat para poder conseguir más información sobre este máster que empieza en nada, en días, empieza en octubre. Y nada, pues cualquier pregunta o duda que tengáis, en UTAD os vamos a echar una mano. Sobre todo es muy importante que recordéis que estamos hablando de una profesión y de un máster que no tiene una barrera de entrada, es decir, básicamente lo que ha hablado Miguel, es decir, muchas cualidades personales, organización, trabajo, perseverancia y mucha paciencia, como dice, con los tipos malos. Y nada más, os esperamos. Cualquier cosa que necesitáis, aquí estamos para echaros una mano. Gracias, Miguel, y gracias a todos los que habéis venido. Gracias a vosotros. Chao.